comenzamos una serie de estudios sobre la iglesia. Algunos de los que están acá pudieran decirme qué es la iglesia. Si aprendieron algo el domingo pasado, ¿qué es la iglesia? Amén. Nosotros somos la iglesia. Amén. Esa es. Nosotros somos la iglesia. Con eso ya lo hacemos ya. O sea, no tenemos que aprendernos el concepto largo de que, aunque sería bueno recordarlo, que la iglesia es un grupo de creyentes comprometidos. Algo nos une. Y esa unidad es Cristo, es el Señor, es la fe que Él nos ha regalado, también el bautismo. O sea, hay muchas cosas que nos identifican, que nos definen y nos unen. Pero Dios no nos ha llamado a ser un cristiano por cuenta propia o a ser un cristiano solamente en la casa, sino que Dios, cuando te salva, te llama a esa salvación, que tú entiendes que tú eres su hijo amado. Pues también pasa algo. Dios te llama a formar parte de una comunidad. Dios te llama a formar parte de una familia. Y eso es lo que somos nosotros aquí reunidos ahorita, y cuando salimos también somos una familia que Dios ha unido y que tenemos todo eso en común. Recuerden, vimos el domingo pasado el concepto de iglesia, de la palabra, de eclesía, que era fuera de. Dios nos ha llamado para salir fuera de. Y eso no quiere decir, mi hermano, que ahora tú estás en tu familia normal y Dios te dice, no, tienes que apartarte de tu familia y tratar a tu familia como unos aliens, y tú entonces tu nueva familia va a ser la iglesia. No tiene nada que ver con eso. Tiene más bien que Dios nos ha llamado a salir de las tinieblas a su luz admirable, y esa luz admirable y ese amor y esa salvación que Cristo ofrece, pues eso, entonces enseñarlo a los que están alrededor de nosotros. O sea, Dios nos ha llamado a salir fuera del pecado, no a salir fuera de la gente. Eso debería quedar claro, y tenemos esto en común. Pero ya Dios te llamó, sentiste la voz de Dios, creíste en Él, ahorita estás aquí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Será el plan de Dios para esta familia que estamos ahorita? ¿Será que el plan sea que vengamos a las 11:30, 11:45 hasta la 1 y después nos vayamos para nuestra casa y ya? ¿O Dios nos ha reunido con un propósito más grande, más especial, más conforme a su naturaleza, que es grande y especial, y no es algo tan así o solamente tan así? Pues hoy vamos a estar viendo cuál es el propósito de Dios, no solamente para tu vida en particular, sino para a lo que tú perteneces, a tu familia y a tu iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de estar reunidos acá o de juntarnos acá? Entonces, simple, ¿cuál es el propósito de una carnita asada? Cuando nos juntamos para una carnita asada, ¿cuál es el propósito? Estar en familia, convivio, ¿ok? Comer, mi hermano, comer. Eso es el principal. Lo otro es parte de. Pero una carnita asada, el propósito es comer. Si se suma convivir y demás, pues gloria a Dios, mi hermano. Entonces, cada cosa tiene un propósito, y Dios, reuniendo a su familia, a su iglesia, pues tiene un propósito. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Y ese propósito no empezó hace 2000 años con Cristo. Hace 2000 años cuando Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. No, ese propósito empezó desde Génesis, desde el principio. El plan que Dios tenía para ti y para mí es el mismo plan que Dios ha tenido siempre. Lo que el pecado lo ha estorbado. Dios crea a todo lo que hay, crea al hombre y a la mujer a su imagen, y el plan de Dios siempre fue, yo voy a hacer un pueblo para yo habitar en medio de ellos. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. El plan que Dios tenía con el ser humano era que pudiera relacionarse con ellos. Dios hizo una criatura que pudiera relacionarse con Dios como su imagen, y que esa criatura le pudiera dar gloria y honra. Ese era el plan desde el principio. Ahorita
llegó la caída, llegó Génesis 3, y ya esa imagen de Dios, que era Adán y Eva, ya no empezaron a darle gloria a Dios. De hecho, fueron sacados de la gloria de Dios, y ahí comenzó el problema. Pero el plan de Dios a partir de Génesis 3 también fue el mismo: empezar a rescatar a un pueblo para Él, para que fuera su gloria, o para que le diera gloria, como cantamos ahorita, y como ahorita vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Él está haciendo lo mismo que en Génesis. Lo que en Génesis el plan era toda la humanidad, o el propósito era toda la humanidad, ahorita Dios quiere alcanzar a la humanidad a través de, ¿adivinen quién? Su iglesia. Dios quiere que esa misma paz, que ese mismo amor, que el ser humano sea la mejor versión de sí misma, y donde único puede hacerlo es creyendo y confiando en Él y siendo parte de su familia. Y esa familia se llama iglesia. Cuando lean en la palabra de Dios y lean estas frases como: andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, Dios lo que está hablando sencillamente es: yo voy a establecer un pacto con ellos, y un pacto en el que yo lo que quiero es relacionarme con ellos y bendecirles, y quiero que ellos me den la gloria y me adoren. Y ese es el propósito clave de la iglesia. Desde Génesis y hasta ahorita tenemos el mismo propósito. Pero todavía tenemos que responder algunas otras preguntas. Ok, ¿cómo es que le damos gloria a Dios? Entonces, ¿cómo es que podemos hacer la misión que Él nos ha dado a cada uno de nosotros y como familia? Te voy a proponer 3 cosas hoy a analizar. Primero, ¿qué era lo que hacía Jesús? Segundo, algunas de las figuras o ilustraciones que la Biblia usa para nosotros como iglesia. Y tercero, ¿qué era lo que hacía la iglesia del Nuevo Testamento? A ver si de ahí podemos tener un poco más claro cuál es el propósito de Dios para nosotros como iglesia. Hermanos, nuestra tarea no es crear los propósitos. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros no tenemos que crear ya propósitos nuevos. Nosotros tenemos que identificar cuáles son esos propósitos que Dios ya ha definido para nosotros. Y a partir de ahí, ver si podemos discernir un poco más cuál es el propósito de Dios para nosotros como árbol de vida. Como árbol de vida. Dios tiene un propósito contigo y conmigo, que seamos parte de esta comunidad. Vamos a discernir a ver cuál. Mis hermanos, ¿qué era lo que hacía Jesús cuando llegó hace 2000 años atrás? ¿Qué creen que hacía? A este tiempo de ustedes, ¿qué hacía Jesús cuando estaba caminando en la tierra? Llevar las buenas nuevas. Los voy a ayudar un poquito. Jesús llegaba a los lugares y rompía las cosas con la puerta y volcaba las mesas y le decía unas cuantas cosas. Y si lo hizo, tengan cuidado que sí lo hizo en una ocasión. Pero ¿qué era lo que hacía Jesús aquí en la tierra? Voy a decir varias cosas, sí, está bien. Voy a decir varias que ustedes me dicen sí o no, ¿ok? Golpeaba a la gente. En la Biblia al menos no dice en algún momento que golpeaba a nadie. Entonces, no golpeaba a la gente. ¿Ande? Hacía la voluntad del Padre. Ok, excelente. Entonces, dentro de esa voluntad, ¿sanaba gente? Ok. ¿Tenía compasión por los necesitados? Ok. ¿Amaba a sus enemigos? Y amaba a sus enemigos. Aparte de eso, también, ¿qué otras cosas hacía? Predicaba, hablaba, mande. Alimentaba a las personas física y espiritualmente. Todo eso lo hacía Jesús. Escuchen cómo cómo Él mismo describe su ministerio. Vamos a ver ahorita otra palabra para ministerio. Vino a Nazaret, donde se había criado, y un día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, que era donde se reunía el pueblo de Dios, de Israel.
Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y un paréntesis aquí: si somos iglesia, el Espíritu del Señor está en nosotros y sobre nosotros. ¿Ok? Cuando creemos en Cristo, no es porque nosotros hayamos sido lindos, sino porque el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón y está viviendo en nosotros. Entonces, dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha llenado o está conmigo para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar o a anunciar el año agradable del Señor. Ese fue el resumen que él dio en Lucas capítulo 4 de lo que él hacía en la tierra. Entonces, pero otras cosas, predicaba el reino o anunciaba el reino. Véanlo más como anunciar y no predicar, porque a veces tenemos la idea de que predicar es una persona que se para en un lugar aquí y anuncia, y está bien, también tiene esa connotación, pero anunciar implica en donde tú estés, en tu contexto. O sea, Jesús anunciaba el reino. También por medio del Espíritu Santo sanaba personas, también liberaba endemoniados. En Mateo capítulo 4, 23, también él buscaba y salvaba a lo perdido. Él buscaba y salvaba a lo que ya no era nada, a lo que no hacía falta. Aquí me sorprende algo que yo he adoptado aquí. En Cuba, mis hermanos, en Cuba se rompía algo, cualquier cosita, y yo guardaba el tornillito, guardaba cualquier cosa. Tenía un lugar ahí lleno de en Cuba le decimos tareco, de cosas, porque no sabía cuándo me iba a hacer falta una liguita, un tornillito, una cosita. Así era allá en Cuba. Aquí ya se me está, no sé por qué, y se me rompe algo, y yo, mejor lo boto y lo cambio, eso ya, ¿para qué tener cosas guardadas? Y una cosa no está mala, o una costumbre no es mala con respecto a otra, sino es dependiendo del contexto y de la cultura. Pero mi hermano, Jesús con las personas, ahora no estoy hablando de cosas, estoy hablando de personas. Jesús se encargó de rescatar e ir a aquello que estaba roto, aquello que estaba dañado, aquello que humanamente probablemente las personas decían: eso ya no va a servir, esa persona esa no tiene futuro, esa ya mejor. Entonces a eso Jesús iba, a cumplir la voluntad del Padre. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Ser obediente a Dios. Jesús vino a dar su vida por nosotros, a sacrificarse por nosotros. Y sacrificio implica que hacía cosas que por amor las hacía, pero no iban a ser fáciles, no iban a ser agradables, que te estén dando latigazos. No crees que cuando Jesús le están dando latigazos, ay, qué bien me siento. No iba a ser agradable, no fue agradable. También vino a revelar al Padre, a que las personas vieran: oh, aquí está Dios, en ese lugar está Dios. Entonces Jesús, cuando vino en su cuerpo físico, hizo eso. Ahora hagamos un ejercicio. Vamos a ver algunas cosas que la Biblia dice sobre la iglesia, y la primera es esta, mi hermano. Lo primero que la Biblia dice de la iglesia es que somos el cuerpo de Cristo. Jesús hace 2000 años, Él vino en un cuerpo físico. Y ahora la Biblia nos está diciendo: hey, el cuerpo de Jesús sigue en la tierra, ahora de forma espiritual, somos nosotros. Y si Jesús hace 2000 años estaba haciendo eso, pues ¿qué tú crees que Jesús quiera seguir haciendo ahorita? ¿Qué tú crees? Es por eso que es importante saber qué hacía Jesús, para tener una noción de a qué Jesús nos está llamando a ti y a mí como comunidad. O sea, no individualmente solamente, sino como comunidad. Si Jesús hizo eso hace 2000 años, pues a ti también y a mí nos está llamando a bendecir a las personas, a rescatar al perdido, a ser sacrificado, a todo lo que Jesús hizo, a todo.
También la iglesia es la esposa de Cristo. Una esposa, ese término habla de fidelidad, casada con un solo marido, no teniendo como otros delante de él, sino una esposa fiel, ídolo. Pudiera decir como si fuera un elogio o un piropo. Imagínense el joven cuando está noviando, imagínense que le diga a la muchacha: tú eres una princesa, tú eres como la yegua del faraón. No, eso no es un buen piropo para hoy, ¿verdad? Que a una mujer le digan: tú eres como la yegua del faraón. Pero era un piropo hace más de 2000 años, cuando el rey Salomón lo escribió. Pero, sí, ahora no quiero que salgan por ahí diciendo: oye, esposa mía, eres como la yegua del faraón. No, hermano, no. Entonces, pero ser esposa de Cristo implica todas esas cualidades de fidelidad. Eres su posesión preciosa. Somos su princesa. Somos ese cuerpo que Dios está limpiando y lavando y haciéndolo glorioso. Somos esposa de Cristo. Como decíamos el domingo pasado, somos templo de Dios también. Somos casa de Dios porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nos ha ungido. ¿Saben qué? Dios ungió con el Espíritu Santo el cuerpo de Jesús. ¿Saben qué? Dios unge su cuerpo espiritual con el mismo Espíritu Santo para que tenga el mismo poder. Porque el poder que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder que hoy actúa en nosotros de forma poderosa. Dice la Escritura. Es el mismo, no ha cambiado. También somos rebaño de Dios. O sea, ese poder que tenemos nosotros como comunidad o individual es bajo la guía de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Tenemos una guía. Jesús es nuestro pastor. Somos familia. Eso lo vimos el domingo pasado también, pero ahorita, ¿cómo es una familia? Ande, ¿cómo es? ¿O cómo debería ser? ¿Cuál es tu familia ideal? A lo mejor el concepto de tu familia ideal es un poco distorsionado. El mío es como si yo pudiera estar sentadito con los pies así y tráeme una coca o tráeme el taquito. No, eso no es familia. Familia es unida, trabajando juntos, cooperando, amándose mutuamente. La iglesia también es columna y baluarte de la verdad. O sea, no solo es una familia, sino que esa familia está unida en base a la verdad. No en base a otra cosa, sino en base a la verdad. ¿Qué era lo que hacía la iglesia en el Antiguo Testamento? En el Nuevo, perdón. ¿Qué era lo que hacía? La de Jerusalén, pues perseveraba, se mantenía en la enseñanza. ¿La enseñanza de qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, Dios se revela y es lo que le ha dado a la iglesia para saber cómo es Dios y qué quiere Dios que nosotros hagamos. Entonces, la de Jerusalén perseveraba en la enseñanza, perseveraba en ese vínculo familiar de, cuando vean comunión, se está refiriendo a ese vínculo de unidad entre ellos, cómo compartían los alimentos o partían el pan, cómo oraban, se cuidaban y cuidaban a los necesitados también. Eso hacía la iglesia de Jerusalén. Ahí están los versículos al lado. La iglesia de Antioquía predicaba el evangelio, anunciaba el evangelio, y no solo eso, sino que enviaron a misioneros. Estaba en Hechos capítulo 13, si mal no me equivoco. Ellos envían a Pablo y Bernabé a predicar el evangelio, los comisionan. La iglesia de Berea dice que estudiaban la Biblia continuamente para ver si lo que Pablo decía, y cuando se refiere a Biblia, Antiguo Testamento, cuando aquello. La iglesia de Tesalónica oraba con fe, tenía amor y esperanza, y eran de ejemplo a otras iglesias. Ejemplo en el sentido positivo, no negativo, ¿vale? La de Filipos participaba generosamente en la obra misionera, sustentaba la obra misionera con fondos, con recursos, con dinero, con lo que necesitaran. Sustentaban a los misioneros. La de Colosas tenía fe en Cristo y abundaban en amor los unos por los otros. La de Esmirna, ya eso es Apocalipsis, también la alababan por perseverar en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la tribulación. La de Pérgamo, ellos mantenían
decían que eran cristianos, mantenían el nombre de Cristo a pesar de que los estaban persiguiendo y los estaban matando. La iglesia de Éfeso trabajaba arduamente por Cristo, por la verdad. Entonces, si vemos todo eso, te pregunto ahorita, ¿a qué estamos llamados tú y yo ahorita como iglesia? Estamos llamados simplemente al ver lo que hacía Jesús, al ver los nombres que se le atribuían a la iglesia y a ver lo que hacía la iglesia de los Hechos. ¿Tú crees que tú y yo estamos llamados a solo venir a las 11 de la mañana acá a sentarnos y salir a la 1? ¿O Dios nos ha llamado para algo más grande? Para hacer algo con nuestra vida mucho más grande que solo esto. Yo digo que el culto del domingo es para agarrar combustible. Solamente para agarrar combustible. Hermano, Dios nos ha llamado con un propósito. Si pudiéramos resumir esos propósitos que Dios quiere para la iglesia, estos serían los dos pasajes: el gran mandamiento y la gran comisión. Y que el Señor permita que nosotros como árbol de vida también podamos tener esta visión de estos dos pasajes. ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere que tú hagas? O si tienes duda en algún momento de qué tú quieres, que Dios quiere que tú hagas, pues vea estos dos pasajes. El gran mandamiento. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?, le preguntó una persona a Jesús. Y él le contesta: vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí hay un gran propósito. Y el segundo, acercándose Jesús a sus discípulos, les dijo, y lo hemos leído muchísimas veces: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, o de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a guardar todo lo que les he mandado. Ahí están los dos propósitos claves para a ti y para mí como iglesia. Para ti y para mí. Cantamos en el devocional que éramos una nación santa. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Un pueblo adquirido por Dios. Cantamos y el pasaje sigue diciendo que hemos sido escogidos por Dios. Tú has sido escogido por Dios. No sé si te has preguntado alguna vez, si tú has dicho: oye, ¿por qué Dios me escogió? Porque yo soy tan malo y soy tan pecador. Pero Dios te ha escogido y te sacó de las tinieblas para que anuncies su luz admirable. Sigue diciendo ese pasaje. O sea, Él te escoge, te salva, te hace pueblo, te hace sacerdote, te hace todas las bendiciones que Dios te da con un propósito. Siempre va a ser con un propósito, mi hermano. Y el propósito que Dios tiene es para que anuncies su obra, para que anuncies su carácter. En Tito también dice que Cristo nos ha salvado para hacernos a nosotros un pueblo celoso de buenas obras. En Efesios también lo dice, que somos poema de Dios. Efesios capítulo 2, somos poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que ya Dios ha preparado desde antes de Génesis 1, antes de la fundación del mundo. O sea, ya Dios tiene preparadas las buenas obras que quiere que tú hagas, individuales o como iglesia. Te pregunto, mi hermano y mi hermana, amiga que estás acá, ¿qué estamos haciendo? Ahorita mismo, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que tú vuelvas locos al pastor. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero no que lo vuelvas loco con problemas solamente. También puedes volverlo loco así. Y no que lo vuelvas loco en el sentido de decir: pastor, yo quiero trabajar, yo quiero servir. ¿Qué puedo hacer? Tengo pasión por ir a X. ¿Qué hago? Dime cómo puedo trabajar. Siempre hay lugar para todo. Porque el propósito de Dios para la iglesia, mi hermano, no es solamente que estemos acá. Piensen en algo. Ahorita, ¿cuántos podemos ver aquí? 70, 80 creo, sin contar los niños y los que están arriba con los niños. ¿Cuántos podemos servir en el culto? ¿Cuántos creen de esos 80 que estamos ahorita? ¿Cuántos podemos servir?
Los que estamos en la alabanza, somos 6, 8, no sé, a veces nos rotamos, o 5. Los que están dando clases a las maestras de niños, haciendo un grupo de 3, 4. Los que están, por ejemplo, con el café, haciendo 3, 4. 10, 15, de 80. De 100 cuando seamos, de 200 cuando seamos, de 500 cuando seamos. Solamente el domingo. Y en un sentido está bien. De hecho, está bien. Pero ¿sabe por qué está bien? Porque el propósito de Dios no solo es que nosotros como iglesia nos encajonemos en el culto del domingo. Porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Dios a cada uno de nosotros, si te has salvado, si has escuchado la voz de Dios, te ha dado un llamado para que le sirvas. Uno específico para ti. Él te ha salvado con un propósito. Él es un Dios de propósito. Y te ha dado un llamado. Y Dios quiere que tú puedas cumplir ese llamado en tu iglesia. Más adelante vamos a ver cómo. Entonces, estos son los propósitos generales para la iglesia. ¿Cómo los podemos recordar? Yo puse ADB, para ver si así no lo aprendemos. ADB, ¿qué cosa es ADB? Árbol de vida, ¿ok? Pero ahora va a tener dos significados. Va a ser árbol de vida y va a ser el propósito que Dios quiere para nosotros como iglesia. Primero, amar. Ahí va el primer pasaje. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Amar a Dios, mi hermano, implica adorarle. Acto seguido, cuando tú amas a Dios, tú estás adorando a Dios. Y adorar a Dios implica que tú respondes a lo que Él ha revelado en tu vida de Él mismo, y tú respondes dándole honor, dándole gloria, rindiéndote a su voluntad. Eso es adorar a Dios. Respondiendo al llamado de una manera efectiva, de cuando Él dice: oye, ¿a quién voy a enviar? Envíame a mí. Yo voy a ir. Mira esta necesidad, mira lo que está pasando. ¿Quién va a ir a solucionar esto? Envíame a mí. Eso es adorar a Dios. El propósito de Dios para ti en lo particular, para ti en lo personal, es que seas parte activamente de su reino. Nosotros nos reunimos para celebrar su reino. De hecho, esta es la esfera donde su reino se recibe con agrado. Dios reina en todo lugar, pero aquí disfrutamos el reino de Dios, disfrutamos su ley, disfrutamos su amor, o le obedecemos en agrado. Este es donde su reino se recibe, y Dios quiere que tú seas parte activa de eso. Piensa cómo puede serlo. Pídele a Dios que te dé sabiduría para que te diga cómo puede serlo. Mi hermano, no existe, no es que no exista, no es que no exista. La iglesia puede estar dormida. La iglesia en algún momento, o cristianos pueden estar dormidos en cualquier momento, pero ese no es el propósito de Dios para tu vida, que te pases toda la vida inactivo en las cosas de Dios. No. La obra de Dios no es solamente para los que se paran aquí arriba, es para todos nosotros. Todos somos parte de la familia del Señor. Entonces, ama a Dios con todo tu corazón, y ese amar a Dios con todo tu corazón se va a reflejar también en ama a tu prójimo como a ti mismo. Van de la mano las dos. Esto se traduce, amar al prójimo se traduce en ministrar, se traduce en servir. La palabra ministrar en la Biblia no implica que te voy a ministrar, voy a poner a Rogelio aquí adelante, le voy a empujar la frente así para que se caiga para allá. Eso no es ministrar en la Biblia. Ministrar en la Biblia implica servir por amor. Es servicio. Entonces, ministerios son servicios que nosotros hacemos de amor o por amor. Te pregunto, ¿tienes un llamado de parte de Dios? Si lo tienes, si has creído en Cristo, tienes el llamado. Que no lo hayas descubierto es otra cosa. Vamos a ver más adelante cómo puedes descubrir y te ayudamos a hacerlo. Pero si tienes un llamado, y ese llamado es a formar un ministerio, a formar un servicio, o a incorporarte
a un ministerio que ya esté funcionando. Si es el ministerio de misericordia, si es el ministerio de matrimonio, si es el ministerio de iglesias en casa, si es el ministerio de lo que sea. A lo que Dios te está llamando. El propósito de Dios es que tú puedas, con esto de amar a tu prójimo, es que puedas reflejar también su carácter. Que cuando la gente te vean, puedan decir, hey, Cristo vive en ella o en él. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Y como comunidad, nuestro propósito es que cuando nos miren como iglesia, que puedan decir, hey, Cristo habita ahí en ese lugar. Cristo habita en ese lugar. Hay amor, hay paz. Cuando se ora, Dios responde. Se ministra a la gente, no tumbándolo, sino que se atiende. Ministrar significa servir y apoyar en todas las necesidades que tengamos, emocionales, espirituales, físicas. A lo mejor no la podemos suplir todas, pero sí estar ahí para poder hacer lo necesario para amar a la persona, al hermano y al que no es hermano también. Eso es lo que significa ministrar, no otra cosa. Esa es la parte de amar, esa es la parte de la A de B. La D, la D es discipular. Ya pasamos a Mateo 28. Id y hagan discípulos. Y lo hemos leído, lo hemos visto, no sé cuántas veces ustedes pudieran contar que alguien les ha hablado de Mateo 28, 18. A lo mejor 100, 200, 500, 1000. Pero es que ese es parte del propósito de cualquier iglesia que quiera tener en cuenta a Jesús de verdad, hacer discípulos. Y el discipulado no es un libro que cuando tú llegas a la iglesia lo abres y te enseñan los primeros 4 pasos básicos del evangelio, luego pasas la página y te enseñan a ofrendar, y luego pasas la página y te enseñan a ser bueno, te enseñan a ser bueno con el pastor. Eso no es discipulado. Eso no es discipulado. Aunque el discipulado implique enseñanza de la palabra, implique que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios y la palabra como las iglesias lo hacían, el discipulado es un estilo de vida. Es un estilo de vida que comienza cuando creemos en Jesús. Y si nos ponemos teólogos, no termina nunca. Porque dice Jesús en Juan que la vida eterna es conocerlo a Él. Entonces, el discipulado es como si vamos, desde que empezamos a creer en Jesús, vamos a estar conociéndolo hasta toda la eternidad. Y empezamos aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesús está diciendo, vayan y hagan discípulos, es vayan, anuncien el evangelio, y los que respondan a ese evangelio de forma efectiva, háganlo parte de la comunidad. Háganlo parte de la comunidad y enséñenle. ¿A qué? A que se bauticen. O sea, bautizándolos, porque el bautizo es como decir, yo creo en ti, Jesús, y me voy a identificar como cristiano delante de mis hermanos. Eso es lo que significa el bautizo. Bauticen y también enséñenle. Enséñenle a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Eso es discipulado. Vivir la vida de una manera que glorifique a Dios. Hermano, uno de los propósitos que Dios tiene para tu vida es que tú seas un ministro de su evangelio. Recuerden cuál es la palabra que significa ministro. Recuerden, ministro no es el que tumba a la gente. Ministro es el que sirve a la gente. Y Dios quiere que tú y yo seamos una gente o unas personas que sirvan el evangelio a la gente, como si se lo sirvieran en bandeja de plata. Ese es el propósito, o uno de los propósitos que Dios tiene para tu vida, y es un propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ministrar la gracia y el evangelio a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia que no cree en Cristo, a los compañeros de trabajo que no creen en Jesús, o a los que creen también, a el hermano complicado que tengo alrededor mío en la iglesia. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de hacerlo usando nuestros dones, más adelante vamos a hablar de eso, nuestra fuerza, nuestros recursos
aprovechando toda oportunidad que Dios nos dé. Toda oportunidad. Te pregunto y me pregunto, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en esto? ¿En qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿En qué es lo que Dios quiere que yo esté activo en su iglesia? Por último, vivir para la gloria de Dios. Si amamos y adoramos a Dios y a las personas, si tenemos una intencionalidad de discipular día tras día a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra comunidad, pues vamos a estar viviendo para la gloria de Dios. Ese es el propósito para la iglesia que Dios tuvo, que Jesús pensó. Y ese es el propósito que yo quiero comprometerme con Él, y que me encantaría que tú también te pudieras comprometer con Él aquí en Árbol de Vida. Si ahorita estás aquí, no es por gusto. Dios no te ha traído solamente es muy importante. Dios no te ha traído solamente para que estés sentado. Estoy súper convencido de eso. Dios te ha traído, me ha traído para que vivamos para su gloria y para que estemos involucrados activamente en su misión. Mi hermano y mi hermana, muchas veces estamos como estancados espiritualmente. ¿Y sabe por qué a veces estamos estancados espiritualmente? Porque lo que Dios nos está llegando a nuestra vida, nosotros no lo estamos como dando también. Y ese dar implica estar involucrados en la misión de Dios. Que el Señor permita y que junto como iglesia, tú y yo podamos hoy o en estos días orar al Señor y decir: Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para tu iglesia, en tu iglesia, con tu iglesia, a través de tu iglesia? Hazme una herramienta útil. Soy iglesia. Ya lo sabemos el domingo pasado. Ahora, como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y si les doy permiso, vuelvan loco a su pastor. A este no, Tabaré también es pastor de la iglesia. Pueden allá verlo con él. Vuelvan loco a su pastor. ¿Qué hago? ¿En qué puedo involucrarme? ¿Cómo puedo vivir y trabajar también para la gloria de Dios? Y yo te aseguro, mi hermano, que si te tomas eso en serio, Dios va a poner un gozo y una alegría en tu corazón súper poderosa. Vamos a orar.